Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la asignatura de Termodinámica Plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el cual hoy vamos a ver conceptos fundamentales parte 2 en cuanto a los ejercicios. Y bueno, para comenzar tenemos este sexto problema. ¿Cuál es el volumen de un bloque de plomo cuya masa es de 540 kilogramos y su densidad es de 11.400 kilogramos sobre metro cúbico? Por lo tanto, la solución es muy simple. Vamos a despejar de la ecuación de densidad igual a masa sobre volumen, pues obviamente despejar a volumen, como se observa en pantalla. Por lo tanto, pues ustedes pueden pausar el video, realizarlo en una calculadora y hacer que esto sea evidente a través de su cálculo. Y esto nos arroja un resultado igual a 0.0474 metros cúbicos. Y ese es el resultado para el problema 6. Problema 7. Si la densidad de la gasolina es de 680 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cuál es su volumen específico? ¿Cuál debería ser la masa conteniendo un tanque de 70 litros? Y bueno, la solución es muy evidente. Tenemos que usar alguna de las ecuaciones de las propiedades intensivas o extensivas. Por lo tanto, tenemos que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa o bien su recíproco de densidad, es decir, 1 sobre densidad. Por lo tanto, ya tenemos conocido lo que es la cantidad de la densidad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es 1 entre 680. Por lo tanto, nos da un resultado de 0.00147 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora, la otra pregunta nos dice cuál debería ser la masa contenida en un tanque de 70 litros. Esos 70 litros los debemos de convertir en metros cúbicos. Por lo tanto, vamos a hacer esta conversión. Recordemos que en un metro cúbico le caben 100 litros. Por lo tanto, con esta conversión y esta manera de realizarlo a través de un cociente, 70 entre 1000, nos da un resultado de 0.07 metros cúbicos. Ahora bien, ya teníamos la ecuación de volumen específico igual a volumen sobre masa. Por lo tanto, tenemos que despejar a masa. Por lo tanto, la masa es igual al volumen sobre el volumen específico. Por lo tanto, pues tenemos que sustituir los valores correspondientemente y obtenemos una masa igual a 47.619 kilogramos. Tenemos un octavo problema, nos dice, en la tabla siguiente se muestran algunas densidades a temperatura ambiente, o sea, a 20 grados Celsius. Si se sabe que la aceleración gravitatoria o intensidad de campo gravitatorio es de 9.78 metros sobre segundo al cuadrado y la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, complete los valores que se indican en la tabla. Y bueno, tenemos esta tabla que se muestra en pantalla, que debemos de encontrar la densidad relativa, el peso específico y el volumen específico. No me voy a tardar en este video en realizar cada uno de los materiales que, bueno, tenemos que encontrar cada una de sus propiedades. Si no, pues esto ya va como tarea de cada uno de ustedes realizarlo. Se sugiere que para resolverlo primero tengan en cuenta las propiedades, bueno, las ecuaciones que van a usar. Aquí, bueno, pasé por alto lo que es densidad igual a masa sobre volumen, pero bueno, eso lo pueden pues colocar como algo extra porque eso ya se sabe, o bueno, ya tienen gran conocimiento de esa ecuación, por lo tanto pues no lo coloqué. Pero estos, bueno, en la parte izquierda de estas ecuaciones pues las vuelvo a recordar de cada uno cuánto equivale. Y por lo tanto también les sugiero que coloquen al lado otra columna que sea el volumen. Obviamente esto se obtiene a través de la razón de densidad igual a masa sobre volumen. Despejamos ahí volumen y obtenemos pues lo correspondiente al, en este caso va a quedar como una propiamente una división de masa sobre la densidad para obtener el volumen. Y bueno, cada una de estas propiedades ustedes la van obteniendo a partir de ello, de esto. La densidad relativa también la conocen, que es la densidad del material o sustancia a obtener sobre
alguna en particular o conocida. En este caso pues se usa más la que tenemos en la vida cotidiana, que es la del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos un noveno problema, el cual dice: un tanque de acero de 1200 litros de capacidad pesa 2210 newtons. Contiene 2/3 de partes de aceite de densidad relativa de 0.75 y 1/3 de agua de densidad igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Si el peso específico del acero es de 77.000 newtons sobre metro cúbico, determine: inciso A, el volumen del acero; inciso B, la densidad del aceite y su volumen específico; inciso C, el volumen específico del agua; inciso D, peso total en newtons del tanque, aceite y agua; y inciso E, especifique cuáles de las propiedades anteriores son intensivas y cuáles son extensivas. Tenemos aquí una representación pictórica de lo que sería el tanque. No sabemos de qué forma lo tiene, si cilíndrica, alguna forma esférica, etcétera, ¿no? No sabemos realmente. Nosotros lo podemos representar de cualquier forma, pero lo que sí asumimos es que del total que tiene de este tanque, pues 2/3 son aceite y 1/3 es de agua. Por lo tanto, va a quedar de esta forma. Aquí lo que debemos de hacer en primer lugar es conocer el volumen del acero. Mucho cuidado aquí, porque una cosa es lo que está conformado el tanque, es decir, el acero, y lo que contiene adentro. Es muy diferente. Entonces, son propiedades tanto el uno al otro independientes. Es decir, una cosa es lo que está dentro y otra cosa es lo que está hecho el tanque. Y en esta ocasión lo que debemos de hacer es que ya nos dicen uno de los valores, que es el peso específico del acero, que es 77.000. Por lo tanto, aquí podemos dar la razón de esta forma, que el peso específico del acero es igual al peso del acero entre el volumen del acero. Igual, el acero, bueno, el tanque ya nos habían dado el peso propiamente. Por lo tanto, cabe pues nada más pues despejar el volumen del acero de esta forma y sustituir los valores. Por lo tanto, el volumen del acero es 0.0287 metros cúbicos. Para el inciso B debemos saber la densidad del aceite y su volumen específico. Recuerden que la densidad relativa es densidad de aceite entre la densidad del agua. Esto lo despejamos de esta forma. Y lo que, bueno, aquí ya me salté porque pues simplemente es multiplicar 1000 por la densidad relativa del aceite, que es 0.75, y eso nos da igual a 750 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora bien, pues su volumen específico es la razón de volumen del aceite entre la masa del aceite, o bien el recíproco de la densidad del aceite. En este caso es 1 entre la densidad del aceite. De esta forma pues lo conseguimos de una manera más óptima. Por lo tanto es 1 entre 750 y eso nos da un resultado igual a 0.00133 metros cúbicos sobre kilogramo. Vamos por el inciso C y D, que nos dice que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico en primera instancia. Ahora lo que debemos de conocer es el volumen específico del agua. De la misma forma que en los anteriores pasos, tenemos que hacer lo mismo. Simplemente el volumen del agua es igual a la masa del agua entre el volumen del agua, o bien el recíproco de la densidad del agua, y esto lo conseguimos de esta forma. Por lo tanto ya tenemos el volumen específico del agua. Ahora bien, para encontrar el peso total de todo, debemos saber que la masa total es una propiedad extensiva, es decir, se puede ir por partes. Es decir, masa del acero más la masa del aceite más la masa del agua propiamente. Todo lo que debemos de saber aquí es que ya conocemos desde un principio el peso del acero y la gravedad pues es algo constante. Por lo tanto podemos despejar la masa del acero, que nos quedaría de esta forma, que es 2210 entre 9.81, considerando que está al nivel del mar. Por lo tanto es 225.280 kilogramos. Ahora bien, para obtener esta parte de la masa del aceite y la masa del agua,
Tenemos que saber que el volumen total es 1200 litros, pero debemos de convertirlo en una unidad del sistema internacional. Por lo tanto, esto va a quedar como 1.2 metros cúbicos. Ahora bien, nos dice desde un principio que el volumen del aceite es 2/3 del total del volumen. Bueno, del volumen total, más bien. Entonces lo que debemos de hacer es multiplicar 2/3 por el volumen total. Por lo cual quedaría de que el volumen del aceite es 0.8 metros cúbicos. Y por otra parte, 1/3 del total del volumen es 1/3 propiamente, aunque lo tenga que repetir. Y esto es el cociente de 1.2 entre 3. Por lo tanto es 0.4 metros cúbicos para el volumen del agua. Cabe resaltar que pues, lo único que debemos de hacer es despejar de esta razón que la densidad de aceite es igual a la masa del aceite entre el volumen de aceite. Por lo tanto despejamos a la masa de aceite como la multiplicación de densidad de aceite por el volumen de aceite, y eso nos da igual a 600 kilogramos. Lo mismo con el agua, por lo tanto nos queda como la masa del agua a 400 kilogramos. Ahora sí podemos aquí sumar cada una de las masas y por la gravedad, que nos quedaría de esta forma. Sumando esto, multiplicando por la aceleración gravitatoria, y por lo tanto nos queda un resultado igual que el peso total de todo es 12.019.997 newtons. Y por último el inciso E, que cuáles eran las propiedades, bueno, anteriores que habíamos pues resuelto, cuáles son extensivas y las otras son propiedades intensivas. Bueno, las propiedades extensivas decíamos que son aquellas que son que dependen de la masa. En este caso, propiamente de una definición intrínseca, es el volumen, la masa, el peso, fuerza y el peso específico. Mientras que las intensivas son la densidad y el volumen específico. Obviamente nada más hablando de las que nosotros resolvimos con los incisos anteriores. Y por último tenemos este problema 10. Si en una probeta de 80 mililitros de capacidad colocamos 28 mililitros de agua, luego agregamos 125 gramos de trozos de metal, se observa que el nivel de agua asciende hasta completar su capacidad. Determine la densidad del metal en kilogramos sobre metro cúbico. Y bueno, la solución es lo siguiente. Eso es un problema muy típico para el laboratorio. Es que tenemos aquí primero el volumen inicial, es decir, le pusieron agua propiamente hasta llegar a los 28 mililitros, siempre respetando lo que es el menisco, que es donde se hace el borde para tomar en cuenta la referencia donde va a estar colocado esos 28 con la propia rayita que se encuentra, bueno, esa pequeña rayita graduada, ¿no? Para que coincidan. Por lo tanto, aquí comienza este volumen y nos dice que cuando ingresamos ese trozo de metal llega hasta su capacidad, es decir, su capacidad es hasta 80. Por lo tanto se elevó hasta 80 mililitros, o sea, el volumen final fue 80. Debemos de convertir esos 80 y esos 28 mililitros a metros cúbicos propiamente, y aquí se ven en pantalla. Y ya con la densidad de metal, que es igual a la masa del metal entre el volumen de metal, tenemos esto que si sabemos que es una propiedad extensiva que se puede hacer por partes, es el volumen final menos el volumen inicial. Por lo tanto es 0.125 kilogramos y la diferencia entre estos dos valores. Por lo tanto nos queda que la densidad del metal no sabemos cuál sea. Pueden ustedes basarse en alguna tabla, encontrar en alguna página web o en algún libro cuál sería este metal, ¿no? Si a lo mejor este problema fue a lo mejor inventado, propuesto o a través igual de alguna práctica y lo plasmaron ante pues haciendo un problema, ¿no? El cual pues obviamente la densidad de este metal es 2403.85 kilogramos sobre metro cúbico. Y bueno, hasta aquí se terminó el video. Solamente necesitamos nosotros que le den like, se suscriban, comparten, comenten, denle a la campanita para las notificaciones cada vez que el video se suba de algún tema. Y si no, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.